tal? Buenas noches. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Joel, el capítulo 2, versículo 25. El que habla es Dios y dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En este pasaje, Dios aparece restituyendo, disciplinando y comandando un gran ejército. El título que podríamos poner a esta meditación, que Dios mediante pudiera servir como edificación para nuestras almas, es el ejército de Dios. Miren, hay formas misteriosas en las que Dios a veces disciplina a los suyos. Vamos a leer en el capítulo 1 a qué se refería Dios cuando estaba diciendo que iba a restituir lo que el ejército de él se había comido. Dice en el capítulo 1, el versículo 2, dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y a sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. En este pasaje, la Biblia nos dice que lo que Dios iba a hacer era algo que no había sucedido anteriormente, y que iba a ser tan tremendo, tan sobrenatural, que las personas que vivían en aquel país lo iban a recordar por generaciones y generaciones. Se iban a transmitir lo que había ocurrido en aquellos días. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Iba a ocurrir una plaga de langostas. Acá describe las distintas etapas de la langosta. Dice el saltón, el revoltón, la langosta, la oruga. Son las distintas etapas de la oruga, del saltón, el revoltón, las distintas etapas de la langosta. Lo que el Señor les estaba diciendo es que iba a venir una plaga langosta y que iba a comer todo lo verde que había en aquella nación, y que ellos iban a ser disciplinados de esta forma. Iba a ocurrir esto de tal manera que no les iba a quedar nada, y posteriormente se describe como que ni aun los animales tenían para su alimento. Ahora fíjense lo que dice en el primer versículo que leíamos. Dice: mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahora, Dios asume la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Dios no dice que esto fue la naturaleza o una casualidad, que fue algo que ocurrió porque las langostas empezaron a multiplicarse o lo que sea. No, Él dice que es su gran ejército. Dice mi gran ejército. Dios tiene grandes ejércitos de cosas minúsculas, de cosas pequeñas e insignificantes, como por ejemplo los insectos. Miren, podría utilizar el Señor ángeles, como por ejemplo en el libro de Apocalipsis aparecen ángeles también trayendo el juicio de Dios sobre la tierra, y como consecuencia faltando el alimento en la tierra. Por ejemplo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Otras veces ha utilizado contra Israel naciones vecinas. Otras veces utilizó la sequía, pero en este caso quiso utilizar insectos. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que Dios es soberano y Él domina sobre todo el universo, aún sobre las cosas más pequeñas. Miren, Dios tiene distintos ejércitos o distintos componentes de su ejército. Dios utilizó en otra parte moscas, utilizó piojos, ranas, langostas, utilizó avispas. En una ocasión les dice al pueblo de Israel, en el capítulo 24 del libro de Josué, el versículo 12, les dice que ellos habían conquistado 2 reinos
no con su espada, no con su arco, sino que Dios había enviado delante de ellos tábanos, avispas. Y fueron aquellas avispas las que arrojaron a los moradores de la tierra en donde ellos iban a ir a habitar. Ahora, fíjense, es posible que cada uno de estos insectos sea insignificante, uno de ellos. Podemos atraparlo con la mano quizás, o podemos pisar. Uno, podemos atraparlo. 1.000.000 nos hace huir. Ahora, Dios no dice, vuelvo a repetir, que fue la naturaleza. Dios utiliza todos estos insectos. Volvemos a repetir, utiliza gusanos, peces, virus. ¿Utiliza Dios virus? Es indudablemente Dios soberano sobre todo el universo, aún en las cosas más pequeñas, aún en las cosas más minúsculas, cumplen su mandato. Ahora, notemos lo que Él les dice a este pueblo. Dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. No era un montón de langostas que iban de un lado para otro o que hacían lo que querían. Ellos cumplían una orden. Cada una de esas langostas tenía un chip o una orden en su cabeza de langosta, en su cabeza de oruga, y esa orden era cumplir ese mandato que le había sido enviado. Eran indudablemente actuar contra esa nación y no contra la nación vecina o no ir para cualquier lado. Ellos tenían que actuar ahí y todos obedecieron. Todos ellos obedecieron. Miren, ninguno desobedeció. Una pregunta que podríamos hacernos sería, ¿de qué sirven las armas convencionales cuando ese ejército viene contra una nación cumpliendo un mandato? ¿De qué sirven las armas convencionales? ¿De qué sirve una espada? Una ametralladora? ¿De qué sirve contra eso? Es imposible. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios utilizó este ejército suyo, minúsculo de insectos, contra esa nación? Volvemos a repetir, podía haber utilizado otras cosas. Sin embargo, quiso hacer esto. ¿Por qué hizo esto contra esta nación? Dice en el capítulo 2 del mismo libro del profeta Joel, dice en el versículo 15, el Señor les dice qué es lo que ellos tenían que hacer para solucionar esto que indudablemente se les venía encima. Dice, tocad trompeta en Sión, capítulo 2, versículo 15. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Dice versículo 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Miren, lo primero que encontramos es que había una inconducta en el pueblo, habían unas prácticas de pecados que habían despertado la disciplina de Dios. Y Dios envía este ejército en contra de ellos, pero al mismo tiempo el Señor les dice cuál era la solución. Dice, miren, como lo primero, junten a todos, no tiene que haber nadie excluido. Traigan a los niños, a los que maman, traigan a los ancianos, traigan a los sacerdotes, los líderes espirituales, religiosos, que vengan ellos y que tomen la iniciativa. Venga el novio y la novia. Miren, en los tiempos del Señor Jesucristo, en una ocasión, Él comenta, Él hace una similitud con el reino de los cielos, dice semejante a un hombre, a un rey, que hizo una fiesta y mandó a invitar
a las personas y cada uno de ellos empezó a poner argumentos, excusas. Uno dice, bueno, tengo que ir compré unos animales, tengo que ir a revisarlos. Otro dice, me acabo de casar. Acá el Señor dice, miren, hay un momento cuando Dios ejerce la disciplina en la cual ninguna persona está excluida. Lo que quiere decir la palabra es que es prioritario esto que Dios está diciendo. Vengan todos y vengan a pedir el perdón de Dios. Es necesario que se pida el perdón de Dios. Lo primero es el reconocimiento de que se está cometiendo una falta. Cuando Dios disciplina, Él también dice qué es lo que el hombre tiene que hacer. Que reconozca su falta, que pida perdón, Y dice en el versículo 12 del mismo capítulo, el capítulo 2 del libro de Joel, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Miren, el Señor les dice, lo primero es pedir perdón. Reconozcan que están en falta y pidan perdón. Lo segundo, dice, es convertirse a Dios, es volverse. Pero dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. No sirve un volverse a Dios a medias. No sirve aquella persona que tiene su corazón dividido, que se vuelve a Dios, pero que su corazón está amando otras cosas. El Señor Jesús lo dijo de otra forma, comparando, por ejemplo, a Dios y a las riquezas. Dice, no puede servir a Dios y a Mamón, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Dios quiere todo nuestro corazón, no acepta la mitad, no acepta 3/4 o el 99%. Dice, convertíos a mí, vuélvanse a mí con todo vuestro corazón. Y dice algo sorprendente, que Dios es clemente, es misericordioso y que se duele del castigo. Dios los estaba disciplinando, pero dice la palabra de Dios que le estaba doliendo a él. En otra parte de la Escritura dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Que cuando Él tiene que afligir no lo hace porque quiere, sino porque indudablemente la persona necesita de eso para corregir algo en su vida. Y que cuando Dios se ve obligado a disciplinar a la persona, Él se duele del castigo, le duele a Él. Y esto es algo que podríamos meditar quizás en muchas direcciones. Aún aquellos que serán condenados a la eternidad, al castigo eterno, no pensemos siquiera, porque no podemos imaginar el dolor que habrá en el corazón de Dios. Ahora, nos dice acá la palabra de Dios que ellos tenían que pedir perdón. ¿Y por qué tenían que pedir perdón? Número uno, tenían que saber discernir que lo que les estaba ocurriendo no era una invasión de langostas por causa de la naturaleza o una casualidad. Ellos tenían que saber discernir que detrás de esos bichitos estaba la mano de Dios. Siempre cuando ocurre una disciplina, cuando acontece algo que nos está afligiendo, tenemos que orar y pedirle al Señor saber discernir el por qué y el para qué ocurre eso. Siempre tenemos que saber discernir, porque si la disciplina ocurría y ellos no llegaban a darse cuenta que era Dios que estaba detrás de eso, y solamente le atribuían a la naturaleza lo que estaba ocurriendo, tenían doble problema. El problema que en sí les estaba quitando todo alimento, y aparte no recibían la disciplina de Dios y no tenían oportunidad de pedir perdón ni de volverse a Dios.
Siempre el propósito de Dios cuando Él disciplina al hombre será que el hombre reconozca su error, reconozca su pecado, que pida perdón a Dios y que se vuelva a Dios. Miren, esto descubre el corazón de Dios. En última instancia, lo que Él quiere es que el hombre se vuelva a Él. Y allí la palabra de Dios dice inmediatamente, dice, os restituiré los años en que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Dios promete no solamente el que la persona se vuelva a Él, y ya eso es suficiente para recibir el perdón, sino que restituye aquello que ellos tenían. La palabra restituir se refería siempre a algo que se le había quitado a una persona y la persona que lo quitó tenía que restituirlo porque no le pertenecía. No es este el caso del Señor, porque todas las cosas le pertenecen a Él. Pero Él quiso utilizar esta palabra y dice, Él utiliza esta palabra de promesa para aquellos que habían sido disciplinados por causa de sus propios pecados, que habían sido disciplinados, les promete que si ellos se arrepienten y se vuelven a Él de todo corazón, Dios les iba a devolver todo aquellos que habían perdido. Ahora es tremendo esto, porque esto implicaba que Dios sabía cuánto trigo, todo aquello que ellos habían sembrado se había perdido. Implica que Dios había contado cada granito, cada hojita que se habían comido la langosta. Él conocía perfectamente todo lo que ellos habían perdido. Sabía Él perfectamente todo lo que ellos habían padecido y por eso se compromete a devolver todo. A volver a restituirles, aunque no lo merecían, aunque Dios no tenía la obligación de hacerlo, se compromete a restituirle, a devolverle aquellos que por causa de sus propios pecados ellos habían perdido. Miren, el Señor sabe todas aquellas cosas que perdemos por causa de nuestras locuras, de nuestros pecados. Siempre el propósito suyo será que estemos junto a Él. Muchas veces tiene que recurrir a la disciplina. En el libro de Hebreos nos dice que Dios disciplina a los que ama, a los que recibe como hijos. Y el propósito de Él es que participemos de su santidad. Siempre Él declara que el propósito de Él es que la persona se arrepienta, que pida perdón por sus pecados, que se vuelva a Dios de todo corazón. Y su promesa es restituir, es devolver, es volver a la comunión, es gozar de la plenitud de la comunión nuevamente con Él y gozar de sus beneficios. Miren, hay distintas promesas en la Escritura. En el libro de Isaías, el capítulo 66, el versículo 3 y 14, Dios le promete al pueblo de Israel de que ellos también, si se volvían a Dios, dice, vuestros huesos reverdecerán. Es como que los huesos estaban secos por causa del pecado, de la disciplina, por todas las cosas que estaban atravesando, pero que si ellos se volvían a Dios, internamente iban a volver nuevamente a reverdecer. En el libro de los Hechos, el capítulo 3, dice el versículo 19, el apóstol Pedro está predicando a las personas que habían, dice, que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo. Y él les predica acerca de que se vuelvan a Dios a través de Jesucristo. Y dice en el versículo capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Acá el apóstol Pedro repite los principios que hemos encontrado en esta meditación en esta tarde.
Él les dice a estas personas que todavía no conocían a Dios como Señor y Salvador, le dice, arrepiéntanse, reconozcan su pecado y convertidos, vuélvanse a Dios. La palabra mejor traducida es huyan hacia Dios. Cuando usted, por la gracia de Dios, puede mirarse internamente como Dios lo ve y empieza a percibir la maldad, el pecado interno, las intenciones, los deseos, los pensamientos, todas aquellas cosas oscuras que hay en el alma. Nos dice la Biblia que habían ciudades de refugio que Dios preparaba para algunas personas que por algún motivo tenían que escapar de quien les perseguían. Y habían ciudades que tenían que tener el camino limpio, despejado, porque eran ciudades de refugio. Y acá la palabra de Dios nos presenta esta imagen. Dice, arrepentíos y huyan hacia Dios. Huyan hacia Dios por el camino que es Jesucristo. Nunca hay un lugar tan lejos por el que no se pueda volver a Dios. No existe sobre la tierra un lugar tan lejos en que la persona esté y que no pueda volverse a Dios. Siempre hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro, para que sean borrados vuestros pecados. Siempre, tanto aquel que no tiene a Jesucristo como el que tiene, cuando se arrepiente, confiesa a Dios su pecado, le pide perdón, se vuelve a Jesucristo y le reconoce nuevamente como el único que la sangre que derramó en la cruz puede limpiar de sus pecados, puede limpiarle a esa persona sus pecados. Nos dice la Biblia que los pecados son borrados, desaparecen. El alma queda sin pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, borra todo pecado. Y no termina ahí la promesa. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Siempre la persona que recibe a Jesucristo, siempre la persona que se vuelve a Dios, recibe de la presencia tiempos de refrigerio. ¿Qué es tiempo de refrigerio? Es el tiempo que refresca el alma. Lo podemos percibir mejor en este tiempo, por ahí de verano, de calor, en donde el sol agobia y necesitamos algo frío, algo fresco, algo helado. Y dice la palabra de Dios que de la presencia del Señor, cuando uno se vuelve a Él, confesando su pecado, reconociendo aquello que a Dios le desagrada, pidiendo perdón por eso, Dios borra nuestra maldad. Con la sangre de Jesucristo lo limpia. E inmediatamente dice que la promesa, Dios envía de su presencia tiempos de refrigerio. ¿Qué son estos tiempos de refrigerio? No sabemos. No sabemos qué Dios envía para cada uno. Seguramente, como nos dice la Biblia, envía paz y eso refrigera el alma. Seguramente envía a la conciencia la tranquilidad de saber que la conciencia está limpia y eso es un refrigerio para el alma. Seguramente envía al alma la certeza de estar nuevamente en comunión con Dios y no existe mayor refrigerio al alma. Y también hace aquellas otras cosas que Dios sabe necesitamos para nuestra vida. Ojalá que si somos del pueblo de Dios, aprendamos a discernir aquellas circunstancias que nos alcanzan y oremos a Dios para poder discernir si está la mano de Dios detrás de eso, cuál es su propósito. Seguramente si es algo que nos aflige, seguramente si es algo que nos causa dolor, es muy posible que Dios esté disciplinándonos. Tenemos que examinarnos a ver si hay alguna inconducta, algún pecado no confesado, alguna cosa cotidiana en la cual
fallamos delante de Dios, tenemos que pedir perdón y volvernos a Dios. Volvernos a Dios. A través de Jesucristo, Él es el único camino, para que nuestros pecados sean borrados, para que Dios renueve nuestra comunión con Él y para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio para nuestra alma. Ojalá así sea. Amén.